Bien, amigos, ya estamos en el segundo segmento del programa Agenda Económica, donde doña Rosana Ruiz y un servidor compartirán con Henry Gebral los temas de actualidad. Y Henry ya se unió a nosotros en este segundo segmento y tiene unos temas de actualidad, de perspectiva económica mundial que sacó y ya publicó el FMI. Y le vamos a pasar rápidamente las palabras a Henry. Luego de Henry, pues tenemos unos temitas más ahí sobre la deuda externa y lo desarrollaremos con todos ustedes, doña Rosana. Claro que sí, un placer estar de nuevo con ustedes, Ezequiel y Rosana y todo el público de Agenda Económica. Como ya es costumbre, abriendo el año, cada vez que sea necesario, el Fondo Monetario Internacional hace una actualización de las dos proyecciones que hace anualmente. La última, que tenía vigencia hasta el día de ayer, era la publicada en el mes de octubre, donde había revisado algunas proyecciones a la baja, otros se habían confirmado. Interesante que esta vez, de forma general, el fondo nos dice dos cosas. Él entiende que las perspectivas para el 2011 están globalmente mejores en términos de crecimiento del PIB, inclusive está ya anticipando un crecimiento de un 4.4% en la economía mundial, cuando en octubre del 2010 está proyectando 4.2% para el 2011. No está modificando la proyección del 2012, 4.5%. Quiere decir que entonces, especialmente en el tercer trimestre del año pasado, la recuperación ha sido ligeramente mejor en los países en vía de desarrollo. Y en los emergentes están son los países emergentes que que eso está confirmando, o sea, que inclusive así lo plantea el fondo, que si bien obviamente es interesante siempre ver el crecimiento a nivel global, parece que cada vez menos significa algo, porque hay un crecimiento a doble velocidad. Claramente ya no hay un mundo global, sino hay por en cuanto, porque obviamente no puede ser sostenible por mucho tiempo tener entonces una parte del globo que es básicamente las economías que usualmente son las que no tenían problema, que son las que no crecen y que siguen teniendo ciertos problemas, con inclusive una acumulación de riesgos, especialmente en el caso de las economías europeas, que siempre está ahí y que ha tenido su peso sobre el crecimiento. Pero del otro lado tenemos economías en vía de desarrollo, economías emergentes, como ahora se llama, que creo que es una terminología mucho más, además de cortés, mucho más correcta, mucho más adecuada. No solamente ahora estamos hablando del crecimiento al cual estamos acostumbrados de Asia, específicamente China y la India, que obviamente en el caso de China se está anunciando un crecimiento para el año 2010 de un 10.3%, ahí no ha habido crisis, y se proyecta 9.6 y 9.5 el año que viene. En el caso de la India, lo mismo, tasa de 9.7, 8.4. Fin de cuentas, este mundo se crecía. La sorpresa para los que estábamos acostumbrados a que cuando había una crisis, a quien siempre le iba mal era Latinoamérica, ha sido muy diferente esta vez. Claro. Y la perspectiva de corregida de la economía mundial que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional. Toda América del Sur está subiendo. Nos muestra que ha habido, que el único, aparte de Haití, obviamente por las circunstancias tan especiales del año 2010, que no ha tenido crecimiento, a pesar de los precios escalando del petróleo, es Venezuela, que es el único país del continente que tiene crecimiento negativo, pero ya... Ecuador está bien bajito también. Sí, es bajito, pero casi después... por, vamos a decir, por los mismos síntomas que Venezuela. Brasil es definitivamente la estrella. Y yo creo que es interesante lo que ha acontecido en Brasil, porque tenemos que reconocer todos que cuando el presidente Lula asumió, básicamente la mayoría de los analistas expresaron juicios de valor sobre la incapacidad que tendría alguien como Lula de manejar un país como Brasil. Y salió casi con un 80%. Y yo creo que no solamente, o sea, salió premiado, y que es muy difícil, salió premiado por dentro y por fuera. O sea, ha logrado ser popular en Brasil y ser, de cierto modo, hasta popular, y ya se habla de una especie de modelo brasileño que ha hecho inclusive, que yo creo que es un hecho
es digno de notar que ya la clasificación de los países por el tamaño de su economía, ya Brasil en el año 2010 ya pasó delante de potencias económicas nacionales, como es el caso de Francia. O sea, eso nos muestra realmente los avances que ha tenido Brasil y de cierto modo el continente. Y el peso relativo que tiene Brasil. Sí, Brasil tiene algo bueno. Brasil incluso la clase media creció porcentualmente desde el 2010 con relación a los años anteriores. Y también tienen un plan de eliminación de un gran porcentaje de la delincuencia. O sea, ellos tienen un plan, diríamos, de represión ordenado y un plan económico para eliminar la delincuencia. Y ya empezaron desde el año pasado, porque tienen una obligación con el asunto de la Olimpiada, que en el 2014. Claro, sí, y que además tienen las Olimpiadas, pues van a tener el Mundial de Fútbol, claro. O sea que realmente Brasil es una especie de vitrina de cómo se puede manejar la parte macroeconómica con la parte microeconómica. Tradicionalmente, las recetas que se utilizaban en Latinoamérica para salir de la crisis tenían un costo social que recordamos, por dicha ya hemos superado esos años de polacies. Mira, Bolivia decreció su clase media, Ecuador decreció su clase media y Argentina también. Me preocupa mucho eso porque son países que deberían estar ya por ejemplo, en Bolivia tiene que tener un plan económico mucho más avanzado. Uruguay creció porcentualmente su clase media. Fíjense que el crecimiento de la clase media tiene que ver mucho con el empuje de la economía de esos países. Sí, y definitivamente en la definición y la ejecución de políticas adecuadas. O sea, uno pensaría que como el petróleo ya ha estado por encima de $90, cuando estaba en $50 hace 16 meses, que entonces el país que produce petróleo necesariamente va a estar mejor. Yo creo que el caso venezolano nos muestra que... ¿Cómo no hacer las cosas? ¿Cómo no hacerlo en este caso? Sí, ahora, no hacerlo, otros países que tienen petróleo, tomando las políticas correctas, pueden tener un mejor desempeño, y eso es lo mismo que pasa en las empresas. Hay sectores ganadores, sectores perdedores, pero tras un mismo sector ganador puede haber una empresa perdedora porque no ha tenido la administración, la gerencia correcta. Rosana, en el mes de febrero, yo estoy recabando unas informaciones para hacer una comparación, la relación China-Venezuela desde los últimos 20 años hacia acá. Relación económica y intercambio bilateral económico. Porque, déjeme decirle una anécdota. Hace 20, 25 años, Venezuela ayudó a China para construir el metro de Pekín. Óigame bien lo que le estoy diciendo, porque fue financiado por Venezuela una parte del metro de Pekín. El año pasado empezó la construcción del metro, de la ampliación del metro de Venezuela, financiado, diseñado, construido a todo costo por China. O sea, fíjense el cambio. Hace 25 años fue Venezuela-China. Ahora es China que está yendo a Venezuela. Sí, hoy el mismo Obama dijo, bueno, señores, China se va a convertir en la primera potencia mundial y no falta mucho tiempo para eso. O sea, ya para mí es la primera potencia ya es la primera económica. Exactamente, no, la segunda, pero ya Estados Unidos ya hoy en día es un referente obligado en todos los sectores, en todas las actividades, ya en todos los países del mundo. No hemos hablado de África, que fue también una excelente noticia económica del año 2010, y ahí vemos que lo que era, vamos a decir, un terreno usual, clásico, las potencias europeas, ver cómo el apetito por las materias primas, obviamente, que tiene China, ha hecho que China está teniendo un papel cada vez más importante en África. En el tema de China y el resto del mundo. El tema de Venezuela es importante para la República Dominicana. No tanto por el tema de Refidomsa, que obviamente será importante volver a ver qué ha pasado y no ha pasado, para el tema de Petrocaribe, porque hay que entender que, como tú lo mencionaste, Rosana, el tema de Petrocaribe es fundamental para facilitar el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, y tenemos que entender que es una generosidad unilateral que tiene Venezuela. Y yo sé que se pueden decir y se dicen muchas cosas de Chávez y de Venezuela, pero al César lo del César y a Chávez lo de Chávez.
hay que agradecerle Sí, como país, profundamente sí. a Venezuela, que además la República Dominicana es el país que más ha aprovechado Petrocaribe de toda la región en cuanto al final. Después se puede discutir muchas cosas de que deberán tener, utilizar este dinero y todo eso, y ahí yo creo que se puede hablar mucho, pero esto ya no es asunto de Venezuela, eso es asunto interno, ya interno, pero sin esta bondad de Petrocaribe, la escalada de los precios del petróleo sería mucho más dolorosa, no porque Hugo Chávez nos está regalando o vendiendo más barato el petróleo, que no es el caso con Petrocaribe, sino que hay un financiamiento que ha hecho mucho más fácil, mucho más llevadero este incremento de los precios del petróleo. De todas maneras. No, recapitulando en la perspectiva para la economía mundial, vemos que hay un signo de recuperación importante, donde está básicamente liderado por las economías emergentes y en vías de desarrollo. Vemos una zona euro mucho más deprimida, que si está creciendo cerca del 2% es empujado por el impulso alemán, y Estados Unidos con mejores perspectivas de recuperación con relación al año 2010, lo que conviene a países como República Dominicana, pues es nuestro principal socio comercial. Vamos a una pausa y regresamos.